Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Ejercicio 1. Dibuje los siguientes vectores de R2 en posición estándar. Entonces recordemos que en posición estándar quiere decir que la cola del vector se encuentra en el origen. Entonces vamos a empezar con el vector 3, 0. Recuerden que 3, 0 significa que avanzamos 3 unidades en el eje X y 0 unidades en el eje Y. Entonces este punto de acá sería la cabeza de nuestro vector. Y así este sería nuestro vector A. Para el vector B, de forma similar, el vector 2, 3, entonces avanzamos en el eje X 2 unidades y en el eje Y 3 unidades. Entonces este sería el vector B. Para el vector C, menos 2, 3, entonces ahora vamos en dirección negativa en el eje X, menos 2, 3 unidades en el eje Y. Y este sería C. Y finalmente el vector 3 menos 2, entonces avanzamos 3 unidades en el eje X y 2 unidades hacia abajo en el eje Y. Ok, entonces aquí tenemos los 4 vectores indicados. Ejercicio 2. Dibuje los vectores del ejercicio anterior si los orígenes o colas están sobre el punto 1 menos 3. Entonces ahora no vamos a tener los vectores en posición estándar, sino que vamos a tener los vectores partiendo desde el punto 1 menos 3, que va a ser este punto de aquí, más o menos. Entonces procedemos de forma similar a la anterior. Y para el vector 3, 0, entonces desde este punto avanzamos 3 unidades en dirección positiva del eje X. Ese sería el vector A. Para el vector B tenemos 2 menos 3, entonces 2, 1, 2, 3, entonces caería justamente en el punto 3, 0. Para el vector C, entonces 2 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba, pues caería justamente en el punto menos 1, 0. Y finalmente el vector D, que es 3 menos 2, entonces 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo. Entonces tenemos este vector. Ejercicio 3. Dibuje los siguientes vectores en posición estándar en R3. Entonces empecemos con el A. Bueno, entonces en esta parte recuerden que necesitamos 3 ejes perpendiculares entre sí, el eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí imaginen que esto es como la esquina de una habitación o la esquina de una caja y estamos viendo desde este punto de vista.
Y para dibujar el vector, entonces nos movemos en las direcciones indicadas en las entradas del vector. Por ejemplo, el vector 0, 2, 0 quiere decir que nos movemos 0 unidades en dirección X, 2 unidades en dirección Y 0 unidades en dirección Z. Eso quiere decir que nuestro vector 0, 2, 0 es este que tenemos acá. Este sería nuestro vector posición en R3. Veamos el segundo vector. Entonces vamos a hacer unas líneas indicando cómo nos estamos moviendo en las distintas direcciones. Entonces el vector B es 3, 2, 1. Quiere decir que en dirección X nos vamos a mover 3 unidades. En dirección Y nos vamos a mover 2 unidades. Entonces aquí va a ser esta línea indicando que me moví en X y esta línea indicando que me moví en Y. Y en Z nos movemos una unidad hacia arriba. Lo que determina este punto. Ya si tenemos este vector para visualizarlo mejor, hagamos aquí como la sombra. Entonces aquí tenemos el vector 3, 2, 1. Ahora con el vector C, que es el vector 1, menos 2, 1. Entonces en X nos movemos una unidad hacia adelante, en Y nos movemos hacia la izquierda, que es el lado negativo. Entonces nuevamente las líneas indicando lo que me mueve en cada dirección. Y en Z me muevo una unidad. Entonces ahora sí, este sería el punto 1, menos 2, 1. Y el vector posición es el vector que da el punto del origen a este punto. Nuevamente dibujemos la sombra del vector. Finalmente el vector D, vector menos 1, menos 1, menos 2. Entonces para este vector nos vamos a mover en todas las direcciones negativas. En X nos movemos hacia atrás, en Y nos movemos a la izquierda y en Z nos movemos hacia abajo. Entonces en X es una unidad y en Y también es una unidad. Y finalmente en Z son 2 unidades. Aquí estoy utilizando como un centímetro para las unidades en Z. Recuerden que no es necesario que las unidades en X, en Z y en Y sean la misma distancia, sino que en cada eje sí debe ser la misma distancia. En Y, por ejemplo, estoy utilizando 1,5 centímetros, en X 1 centímetro y en Z 1 centímetro también. Ok, entonces unimos estos dos puntos y aquí la sombra de nuestro vector sería hacia arriba.
Entonces estos son más o menos nuestros vectores. Ejercicio 4. Si los vectores de ejercicio anterior se trasladan de manera que sus puntas o cabezas están en el punto 1, 2, 3, encuentre los puntos que corresponden a sus orígenes o colas. Bien, entonces aquí tenemos un plano cartesiano. Vamos a dibujar entonces aquí todos los puntos correspondientes a todas las colas de los vectores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es situar el punto 1, 2, 3. Entonces nuevamente nos movemos en dirección X. Entonces el eje X, entonces el eje Z y el eje Y. En dirección X una unidad, en dirección Y 2 unidades y en dirección Z 3 unidades. Entonces tenemos este puntico de aquí y este se supone que va a ser la cabeza de todos estos vectores de acá. Entonces, por ejemplo, este vector de aquí sería más o menos así. Entonces ese sería el punto que estaríamos buscando, porque es la cola de este vector. Recuerden que queremos que este punto de acá, 1, 2, 3, sea la cabeza de todos los vectores. Entonces tenemos dos formas. Nos paramos en este punto y pensamos que este punto es nuestro nuevo origen coordenado. Entonces hacemos lo mismo con cada uno de los vectores, pero en dirección negativa. Por ejemplo, el vector 0, 2, 0 ya sería el vector 0, menos 2, 0 para encontrar el punto que estamos buscando. Entonces sería 0 en el eje X, 2 negativo en el eje Y y 0 en el eje Z. Entonces así encontramos el punto, que sería 0, perdón, que sería 1, 0, 3. ¿Cómo encontramos este punto? Pues al punto 1, 2, 3 le restamos el vector. Entonces 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0 y 3 menos 0, 3. Entonces así encontramos el punto 1, 0, 3, que sería la cola del vector A. Entonces si nosotros nos movemos desde el origen al punto 1, 0, 3, llegaríamos a este punto. Ahora el vector B, entonces el vector es 3, 2, 1. Si hacemos esta resta, encontraríamos el punto menos 2, 0, 2. Menos 2, 0, 2 sería menos 2, 0, 2 sería este punto de acá. Entonces vean que si nos vamos por acá en dirección a el punto 1, 2, 3, entonces tendríamos más o menos el vectorcito que teníamos dibujado en esta parte. Esto, similarmente este vector estaría como en un punto por acá. Y este vector bueno, entonces cada uno de estos puntos, este punto de acá, el vector B sería menos 2, 0, 2. Para el vector C sería 0, 4, 2. Y para el vector D sería 2, 3, 5. Entonces vamos a marcarlo. Este es el A, este es el B, este es el C y este es el D. Listo, entonces estos son los puntos que estamos buscando. Ejercicio 5. En la figura 1, A, B, C, D, E y F son los vértices de un hexágono regular con centro en el origen. Exprese cada uno de los siguientes vectores en términos de A, el vector OA, y B, el vector OB. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es un pequeño bosquejo del hexágono regular. Tienen la imagen a la izquierda.
Entonces recuerden una propiedad muy importante de los polígonos regulares es que el ángulo interno se calcula como 2π sobre el número de lados, es decir que en este caso los ángulos internos miden pi tercios, es decir 60 grados. Ahora, estos dos triángulos, el triángulo A o B y el triángulo B o C, comparten un mismo lado, tienen cada uno un ángulo de pi tercios, y estos dos lados CB y BA son iguales porque el polígono es regular. Entonces, por el criterio de lado ángulo, sabemos que ambos triángulos son semejantes. Bueno, entonces este ángulo de acá mide lo mismo que este. Entonces estos son 120 pi tercios y pi tercios. Es decir, este triángulo tiene dos ángulos de pi tercios, o sea que el tercero debe ser de pi tercios también. Es decir, todos los triángulos dentro del hexágono regular son equiláteros. Bueno, eso es importante porque eso nos permite decir que OA, el vector OA, el vector OB y así hasta el vector OF tienen la misma magnitud, así como también los vectores AB, BC y así hasta FA. Bueno, entonces todos estos vectores tienen la misma magnitud y ya saben pues cuáles son los ángulos. Con esta información ustedes ya pueden escribir cada uno de los ángulos que aparecen en términos de los vectores geométricos A y B. Entonces con esta información es suficiente para decir que AB va a ser igual a B menos A, o lo que es lo mismo OB menos OA. Este es más fácil de ver porque este es AB. Entonces recuerden que, por ejemplo, si pasamos OA a este lado, nos queda AB más OA, y eso es igual al vector OB. Entonces simplemente restamos ambos lados OA y nos queda esta igualdad. Bueno, esto es B menos A. En B tenemos BC, este es menos A. En C tenemos AD, esto es menos 2A. En D tenemos CF, esto es 2 veces A menos B. En E tenemos AC, esto es B menos 2A. Y en F tenemos BC más DE más FA, y esto es el vector nulo. Y ahora la segunda parte del ejercicio demuestre que DC más DB más DA más DF más DE es igual a 3 veces DA. Esta era la primera parte. Y ahora la segunda. Entonces vamos a escribir DC más DB más DA más DF más DE. Entonces escribámoslo como C menos D más B menos D más A menos D más F menos D más E menos D. Ok,
aquí estamos utilizando vectores geométricos. Y bueno, reagrupando esto va a ser B más E más C más F más A menos 5D. Entonces esto en la figura se ven que B y E, esta acá, se van a cancelar, y C y F también tienen la misma magnitud y están en dirección opuesta. Recuerden que esto es pitercios, pitercios y pitercios. Entonces este se va a cancelar, este también se va a cancelar. Entonces nos va a quedar OA menos 5 veces OD. Listo, entonces 5 veces OD esto es OA, y OD negativo es OA positivo, entonces más 5OA, esto es 6 veces OA. Listo, pero por lo anterior recuerden que AD es menos 2 veces A. A es OA, o sea que esto acá, esto es 3 veces de A. Ejercicio 6. En cada caso calcula el producto punto U, producto B. Entonces, por definición, vamos a calcular el producto. Entonces recuerden cómo es: si U es 1, 2, perdón, menos 1, 2 y B es 3, 1, entonces el producto punto U, producto punto B es menos 1 por 3 más 2 por 1, y esto es menos 3 más 2 menos 1. Entonces el producto punto A entre dos vectores y caen los reales, debe ser un número real. B U es 2 menos 3 y B es 9, 6. Entonces U punto B es 2 por 9 más menos 3 por 6, 2 por 9, 18, más menos 3 por 6, menos 18, y esto nos da 0. C entonces ya tenemos, hagámoslo directamente. Entonces tenemos 1, 2 más 2 por 3 más 3 por 1, esto es 2 más 6 más 3, esto es 11. Finalmente D U punto B es 1 por 4 más raíz de 2 menos raíz de 2 más raíz de 3 por 0 más 0 por menos 5. Bueno, entonces estos últimos dos términos son 0, entonces no los tenemos en cuenta. 1 por 4, 4, y raíz de 2 por menos raíz de 2 es menos 2. Entonces tenemos 4 menos 2, 2. Ejercicio 7. Para cada vector U hallado en el ejercicio 6, encuentre la longitud de U y un vector unitario en dirección de U. Entonces empecemos con el vector menos 1, 2. Entonces recuerden cómo hallamos la magnitud del vector. La magnitud de U es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus entradas,
menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y esto es raíz de 5. Y necesitamos un vector unitario en dirección de u, entonces lo único que necesitamos hacer es dividir el vector u entre su norma. El unitario es u dividido la norma de u, y esto es menos 1 sobre raíz de 5 y 2 sobre raíz de 5. Recuerden que aquí estamos dividiendo un vector por un escalar, lo escribimos así. Entonces lo que hacemos es que cada una de las entradas del vector la dividimos por el escalar, que en este caso es raíz de 5. B. Entonces el vector 2 menos 3, la norma de este vector, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, y esto es igual a raíz de 13, y el vector unitario, voy a escribirlo acá, u sobre la norma es 2 sobre raíz de 13 y menos 3 sobre raíz de 13. C. Tenemos el vector 1, 2, 3. La norma de este vector es la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto es igual a raíz de 14. Y el vector unitario sería 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14 y 3 sobre raíz de 14. D. El vector 1, raíz de 2, raíz de 3, 0. La norma de este vector, la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto es igual a raíz de 6, 1 más 2 más 3. Ok. Y el vector unitario sería 1 sobre raíz de 6, raíz de 2 sobre raíz de 6, raíz de 3 sobre raíz de 6 y 0. Bueno, ya es trabajo de ustedes racionalizar y simplificar.